Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales. Paneo Semanal, saludamos a nuestros oyentes de YouTube. Sí, que son fieles, siempre están ahí. Fieles y leales. Fieles y leales, a pesar que la semana pasada tuvimos que cortar en dos el programa por una interrupción técnica, pero ya está completo. En el canal. En el canal está completo. Bueno, Eliseo, tú mencionabas la similitud del tema de Zelensky internamente, tratando de sobrevivir, y lo propio sucede en Israel. Israel se le acabaron las excusas, los motivos, los enemigos, porque Irán está tranquila, Siria está ya acordada. De hecho, vimos cómo Macron recibió el líder sirio en saco y corbata. En saco y corbata lo recibió en París. Es decir, ya no es enemigo. Pero como Israel... como no lo fue Gaddafi en su momento. No lo fue en su momento, sí. En el mismo Francia. Lo recibieron en un campamento beduino. Y después, exacto, y después, ¿qué pasó? Bueno, se lo llevaron. Exacto. Entonces, a Israel se le acabaron los motivos para atacar, aunque sigue atacando el sur del Líbano, atacó en Siria también, sigue atacando con ferocidad a Gaza, a pesar de que Gaza está completamente devastada. Destruido. No hay nada ya que hacer. Sin embargo, sigue con la misma intensidad del primer día. Está defendiéndose porque desde que se acabe todo eso, el objetivo es enjuiciar a Netanyahu. Esa guerra está perdida. Sí. Israel perdió esa guerra. Lo hemos dicho aquí. A un costo muy grande. Ha perdido su posicionamiento internacional. Sí. O sea, la reputación país se fue. Yo creo que eso fue lo que perdió prácticamente, porque sigue como único hegemónico en la región, porque es indiscutiblemente el único país con potencia militar en la zona. Claro. ¿Verdad? Ha perdido Israel el apoyo de aliados tradicionales. Y está incomodando a la Casa Blanca también. Exacto, porque la Casa Blanca está incómoda porque no sabe qué hacer. Porque se está poniendo difícil de defender lo que están haciendo. Sí. Entonces, estamos llegando a unos niveles en donde ya no es justificable. Claro, esas acciones. Sin asumir un costo político interno. Sí. O sea, el gobierno francés ya no puede defender lo que está haciendo Israel sin asumir un costo político interno. O sea, Europa está en una posición, de hecho 28 países suscribieron un documento esta semana pidiéndole a Israel moderar sus acciones y permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, o sea, 28 estados, y el gobierno israelí no le hizo caso, y eso es lo que provoca la reacción de Macron. Dice, no, yo voy a prepararme para reconocer el Estado palestino. Sí, que dice, hay que ver, porque fíjate que Israel la semana pasada pero un pronunciamiento reconoció y anexó el territorio de Cisjordania. Claro, porque se está adelantando a la ofensiva internacional que viene para la solución de dos estados. Sí. Entonces toma la decisión que no es vinculatoria, porque no sirve para nada. No. El Estado asume la anexión de Cisjordania, que es el otro territorio junto con Gaza, en donde hay palestinos. Claro. Y él asume anexado al Estado de Israel. Tú tienes que poner un obstáculo interno para cuando la comunidad internacional reconozca el Estado palestino, no, pero que este es un territorio de nosotros. Sí. ¿Entiendes? O sea, es poniendo para crear la oposición a la comunidad internacional. Y para que se vea como un intento de enajenación territorial cualquier movimiento de la comunidad internacional, apelar a esos mecanismos de derecho. Este es un territorio mío, me lo van a quitar, y entonces ya eso cambia el juego, pero en la práctica es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, los palestinos van a estar ahí y siguen ahí. Eso tiene el propósito. Los asentamientos que se están produciendo hoy en Cisjordania son ilegales. Se están produciendo asentamientos
desplazando a palestinos. Es decir, la situación ya ha llegado a unos extremos inhumanos, sobre todo en la franja de Gaza, donde la prensa está plagada de fotos de niños famélicos, de fotos desgarradoras. Que también, ¿por qué esas fotos están saliendo ahora? Y todas de diferentes puntos. No es que ahora claro. están famélicos esos niños. Son niños que llevan probablemente meses. Exactamente. ¿Por qué esas fotos están saliendo ahora? ¿Quién está permitiendo que todo eso salga? ¿Quién está manejando esa narrativa? Para que eso salga a la luz. Claro, porque tú tienes que justificar lo que vas a hacer. Correcto. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que sensibilizar al público para eso. Entonces Macron sale, yo voy a reconocer el Estado palestino. Pero también Keir Starmer, el primer ministro de Inglaterra, dijo que la solución que los dos estados es parte del camino hacia una negociación. O sea, él habló en términos más diplomáticos, pero dijo que eso es lo que va en una negociación. Está dirigiéndose hacia allá porque tiene su principal aliado, que es Estados Unidos, tiene que pronunciarse. Tiene que señalar el camino. El gobierno alemán se ha mostrado más cauto, dice que es una conversación que hay que tener más adelante. Sí. Todos sabemos la posición frontal de Pedro Sánchez en España. Sí. Que hace mucho que ya reconoció. Hace mucho que en Israel no quiere nada con los israelíes. Sí. Entonces, el panorama internacional se le está complicando. Sí. Por eso no descarte, y ahí hay una declaración de Ben Gavir, de Itamar Ben Gavir, que es el ministro de Interior israelí, creo que es, donde él dice que el conflicto con Irán no se ha terminado. Sí, hay una necesidad de que resurja ese conflicto. No descarten que un día de esto caiga un misil en alguna ciudad israelí y que entonces eso justifique otra escalada. La tranquilidad de esos países no puede seguir o que alguien para ponga, poder mantener el status quo de Israel y sus facciones. A que alguien ponga alguna bombita en algún sitio y que entonces eso motive. O que haya unos ataques. Porque ahora mismo se está hablando de la capacidad que tiene Yemen y algunos países de armamento supersónico, misiles supersónicos. Que caiga algún misil en alguna ciudad importante porque los sistemas de defensa no funcionaron y entonces eso haya que ir a bombardear de nuevo. No descarten nada de eso. Nada de eso, porque, como acaba de decir Luis, para mantener esa gobernabilidad ahí, o lo que hay ahí, tiene que haber conflicto. La solución de ese conflicto es el fin de Netanyahu como gobernante. En Israel, el New York Times publica hoy, en su edición digital, un reportaje donde entrevista o atribuye a fuentes de las Fuerzas Armadas israelíes el hecho de que no hay prueba de que jamás se haya robado la ayuda a los civiles. Porque hay que decir que eso surge de un video o de varios videos que han salido a la prensa en donde se ven camiones con ayuda, con alimentos, asaltados o siendo montados por activistas de Hamas, de algún tipo de organización. No, porque no se sabe tampoco. Sabemos. No se sabe. Ni tampoco se sabe si el video es real. El video sale e Israel dice la ayuda no está llegando porque Hamas se la roba. Exacto. Porque Hamas la intercepta y hay que tomar medidas para que Hamas no siga provocando esa hambruna, esa situación humanitaria. Pero resulta que las Naciones Unidas hacen una investigación, entrevistan activistas y se sabe o se dice que ese video que sale en la prensa con una patana de alimentos y con activistas armados encima no es Hamas, sino que es una organización comunitaria que precisamente lo que hace es proteger eso. Proteger la ayuda. Proteger la ayuda y llevarla a los centros de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas asegura que eso es así,
dice que esos camiones que se vieron ahí llegaron a sus destinos en los centros que tiene Naciones Unidas en el norte de Gaza y que esos alimentos se repartieron. Es decir, que Naciones Unidas desmiente al gobierno israelí. Tumba un argumento. Tumba el argumento. Otros hablan de que sí, que en algunas ocasiones jamás bueno, pero puede ser. Eso entonces, no se descarta. Realmente lo que sí sabemos es que la situación inhumana que se está produciendo en Gaza es insostenible. Claro. Y la humanidad no puede permanecer de brazos cruzados. Deja que ahí pueda entrar prensa a filmar lo que está pasando. Ahí se van a conocer muchas cosas. Y a reportar. Es como, y voy a decir esto porque tienen la misma, están los israelíes metidos, los judíos. Sí. Los judíos no son israelíes, pero bueno, es lo que pasaba en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. La gente se dio cuenta cuando llegaron los aliados. Ahí fue que se supo la magnitud. Ahí fue que se supo qué era lo que se estaba haciendo ahí. Todo lo que se sospechaba se confirmó cuando los aliados entraron. Cuando llegaron con las cámaras. A filmar. A filmar todo eso. O sea que cuando entren ahí, por eso que yo digo, y decimos tú y yo aquí, que el fin de ese conflicto es el fin de Netanyahu. Sí. Porque ahí va a haber mucha gente que va a tener que dar muchas explicaciones de lo que está pasando. E Israel, para salvar su reputación internacional, va a tener que ir contra ese grupo. Ese grupo está acorralado. Sí, va a tener que imputarlo y procesarlo. De alguna manera va a tener que procesarlo. Y entonces, yo creo... Y ellos lo saben. Tratando de ser profeta o premonición. Hacer una premonición de que el aporte de los Estados Unidos a Netanyahu va a ser protegerlo para que salga y haya un cambio de régimen. Claro. Si no le garantizan una salida de conformidad, lo que pasa es que es un país con instituciones fuertes. Sí. Entonces, para tú garantizar eso, tú tienes que tomar control de los tribunales, tienes que tomar el control de los... Y saber cuál es el partido que va a prevalecer. O sea, es un pacto nacional que tú tienes que hacer ahí. Sí. Y el partido que suba, o la facción que suba, si pacta eso, va a perder mucha legitimidad de entrada. O sea, ese país no va a ser el mismo, políticamente hablando, después que esto... concluya se le busque de alguna manera, porque ¿hasta cuándo van a poder seguir manteniendo eso? Ya eso no le queda mucho. Ya se le sacó lo que se le iba a sacar y ese conflicto va a tener 3 años. 3 años. Entonces ya no hay los mucho. Los niveles de la situación humanitaria que están ahí ya no soportan mucho más. No creo que eso se vaya a extender por mucho tiempo más. No hay condiciones. Así es. No hay condiciones para eso. Eso es así. Así que ahí veremos y seguiremos observando el tema con Israel y Palestina. Otra de las situaciones de esta semana, Eliseo, es que en Taiwán, la semana pasada hablamos de que se estaban realizando simulacros en la población civil, simulacros de intervención china o de una posible agresión china, y se estaban haciendo simulacros para que la población supiera cómo defenderse, cómo actuar frente a un posible ataque chino en territorio taiwanés. Taiwán se ha venido preparando financieramente en sus presupuestos con un incremento del gasto militar, ¿verdad? Ante la situación es obvio que Taiwán incremente su gasto militar y compre pertrechos y aviones norteamericanos. Pero ¿qué pasa? Que eso tiene que llegar al Congreso. Y el Congreso está una mayoría opositora en el Congreso de Taiwán. Hay una mayoría opositora que frena esos incrementos y de alguna forma entorpece las acciones del partido gobernante, que es un partido principalmente independentista, es decir, contrario a China. En este gobierno impulsó un proceso constitucional que existe en Taiwán,
en el que se puede llamar a la población para una especie de juicio político o revocar las posiciones de los legisladores. Y por primera vez en la historia se llama a un proceso de decisión civil para eliminar a 24 legisladores. 24 legisladores. Casi siempre esos procesos se hacen para uno, quizás dos en la historia. Esta vez se llama a elecciones para que la población decida el futuro de 24 legisladores, para eliminar esos 24 legisladores, todos de la oposición, todos cercanos a China. Y este sábado, apenas hace horas, se da una consulta a la población para ver si la población aprueba la eliminación, no sé cuál es el término. El término es una especie de recall, en inglés, es sacar o eliminar esos legisladores. Y la población simplemente eligió no eliminarlos. Tú tienes las estadísticas de la población. Sí, mira, ahí hay un problema, ya vamos a decir, de complejo. Hay entre un 12% más o menos de la población taiwanesa que apoya la unificación con China. Con China. Esos son los pro-chinos. Hay un 48% de la población taiwanesa que apoya la independencia de Taiwán. Sí. El resto sería un 40%. 48 y 12 son 60, 40%. Apoya el status quo. Y que se mantenga. Que se mantenga lo que hay. Ahora bien, o sea, fíjate que el apoyo a lo que hay es minoritario. Sí. Pero está más cercano, más contrario a la independencia, que es 48. Exactamente. Es decir, que el 40 más el 12 son 52. Exactamente. Que pudiera estar en una especie de o el status quo o cercano a China. La mayoría de la población se está debatiendo entre independencia, y cercanía con China y anexión total a China. El status quo lo apoya una minoría. Y eso es lo que está en crisis en Taiwán. Todavía hay vamos a decir, un rechazo mayoritario a la unificación, pero el status quo puede implicar un apoyo implícito a una unificación gradual. Digo, la independencia, perdón. La independencia puede implicar un respaldo implícito a una unificación gradual. Lo que sí, todos los sondeos lo dicen, es que el status quo está en minoría. O sea, lo que hay ahora está en minoría. Y eso ha ido trabajando. Los chinos que trabajan planificado a largo plazo podrían estar usando eufemismos y cambiarle el nombre, propaganda de soft power, para minar lo que hay ahora, porque lo que los chinos no quieren es lo que hay ahora. Lo que tú decías, si tú quieres un no, tiene que pasar exacto. Quizás. Sí, tú hay fase entre no y sí, hay un quizás. En el medio. Sí. Entonces, probablemente ese sea el objetivo, ese sea el plan estratégico chino. ¿Qué es lo que no le conviene a China? Lo que hay ahora. Lo que hay ahora es lo que menos le conviene. Sí. Después de ahí, el segundo escenario peor es la independencia. Sí. Pero yo primero tengo que debilitar lo que hay para entonces después debilitar la independencia. Sí. Fíjate que el resultado de estas elecciones, de esta revocación, este proceso de revocación, es que no se revoquen, que no que se mantengan esos 24 legisladores, ese parlamento que está controlado por
el partido contrario, porque el partido que está es el PDP, el Partido Democrático Progresista, es quien gobierna, y el KMT, que es el Kuomintang, es el partido que se opone al régimen actual y es el que está más cercano entonces, a China. ¿Para qué tú quieres aplicar la técnica de bonsai en un congreso? Sí. Para tener más control. Sí. Es un congreso que te adversa. Sí. Está entorpeciendo tus presupuestos y tus iniciativas de defensa. De repente aquí hay demasiada democracia. Vamos a recortar el poder de contrapeso, que es lo que hicimos aquí con la Constitución. Sí. Recortamos el poder de contrapeso porque es demasiado. O sea, entendimos que había demasiado y que no se puede hablar con tanta gente. ¿Tú ves? Una cuestión contraproducente. Se ha entendido, mucha gente entiende que los congresos no son necesarios y que mientras más chiquito, mejor. Bueno, mientras más opiniones, más difícil gobernar. Por supuesto, entonces no se puede hablar con tanta gente. Ya vamos a recortar todo eso porque eso es deficitario, porque o sea, un país y hablo del caso dominicano, como el nuestro, donde según las estadísticas, la administración actual nombra decenas de miles de empleados públicos, se encuentra que el Congreso es demasiado grande y que hay que recortarlo. Imagínate, ¿Tú entiendes? 83 funcionarios empleados diarios. Entonces, donde se nombran 83 empleados diarios en el gobierno, es donde mismo se dice que hay demasiados diputados. Sí. O sea, la gente no, bueno, dice, bueno, 83 empleados, eso no es nada. Eso no es nada. Lo malo es que hayan 20 diputados. Sí, eso es malo. Bueno, lo cierto es que la democracia está complicada en estos tiempos. Claro. En toda parte del mundo. Se está complicando la democracia por el acceso a la información que tiene el pueblo. La eficacia. Porque el pueblo antes respondía a lo que el líder decía. Ciegamente, pero hoy el pueblo tiene su convicción basada en lo que se le dice. Lo que pasa es, mi querido Luis, que la gente le atribuye a los pueblos cualidades que no necesariamente tienen. No, eso es teórico nada más. Exacto. ¿Por qué? Porque esa es la parte romántica. Pero desde los tiempos de Grecia y Platón se sabía que la población, el problema de la democracia es que la base de la democracia no sabe un carajo. La democracia aristotélica construyó un universo poblacional al que llamó pueblo, que eran personas con ciertas cualidades. Sí. Y fíjate si eso era viable, que eso se construye de forma teórica ahí, se aplica en Roma con los ciudadanos, porque no todos los romanos eran ciudadanos. No, ni el pueblo ni todos los que habitaban ahí eran. Ni el pueblo de ese demos. El demos no eran todo el mundo. No. El demos era la gente que podía decidir y que leía y que escribía y que podía pensar. En Grecia eran los hombres libres de las ciudades, pero para ser libre había que ser propietario de medios de producción. Sí. O sea, porque ¿qué es un hombre libre? Era el que tenía medio de producción. Entonces, imagínate tú. Entonces ya eso, como lo tenían todos, eran los que decidían. Y eso, los romanos en Roma eran los ciudadanos. Pero fíjate que ese concepto desaparece del escenario hasta la Revolución Francesa, que es donde dice, no, ahora es todo el mundo. No todo el mundo. Ahora es todo el mundo. Se romantizó a la población, haciéndole pensar que todo el mundo era porque antes nada más eran los nobles y los monarcas. Ahora es todo el mundo. Porque todo el mundo aspira el concepto de dignidad, dignitas. ¿Quién era los que tenían dignidad? Los dignatarios. Aquellos que eran dignos, no todo el mundo. Un cargo. Entonces, ahora fíjate que la palabra dignidad aparece hasta en la Constitución. Y la Iglesia Católica también la que ha impulsado el tema de la dignidad humana. El humanismo. Como teoría. Entonces, ¿qué pasa? Eso está en crisis, porque el voto de todo el mundo vale igual.
Yo decía, lo que dice Roberto Gargarella, maestro argentino. Dice que el voto está sobrevalorado. Sí. El voto infravalorado en algunos casos y sobrevalorado en otros. Bueno, ese es un problema serio que enfrentamos en el mundo entero. Entonces, la tentación, y sé que tenemos que irnos a la llamada, pero para cerrar la idea, los gobernantes se acostumbraron a gobernar sin contrapeso. Ya a la gente no le gusta el disenso. Mucha información, muchas cosas, que habla mucho. Eso no gusta. ¿Qué es lo que gusta? Tomar decisiones autoritarias. Y eso es después del COVID. Sí. Después que todo el mundo se acostumbró a gobernar en estado de emergencia, sí. Ya no quiere volver atrás. Que vieron lo bien que están los chinos, lo fácil que toman decisiones en Rusia. ¿Tú entiendes? Pero es que así es mejor, así es más fácil. Claro. Mira la brega que nos da a nosotros aquí. Con libertades no se puede competir. Claro. Si tú tienes libertades absolutas, tú no puedes competir con los que manejan. Sí, y mira cómo Bukele ya limpió El Salvador. Sí. Tú ves, mira cómo llegó Daniel Noboa con una sierra eléctrica. Sí. ¿Cómo que le dicen los narcoterroristas? ¿Qué le dice a los delincuentes ecuatorianos? Los ecuatorianos. Sí, una guerra de una vez y vamos a quitar esto, vamos a poner allí. Milei llegó con una sierra eléctrica. Eso es lo que está de moda, Es así. Y Donald Trump, ni se diga, a golpe de sentencia. Persiguiendo y mandando el ICE a la calle. Y la Suprema Corte de Justicia, que es la guardiana de la Constitución, diciéndole a Trump que puede disolver organismos por decreto, órganos, instituciones que son creadas por leyes, como el Ministerio de Educación, la Oficina de Protección al Consumidor. Disuélvala, emite un decreto y disuélvala, que no importa. ¿Entiendes? Parte de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Bueno, ¿qué te parece si tomamos un par de llamadas? Tomar llamadas. A ver si nuestros oyentes se animan. Era los números, por favor. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, aquí estamos con los teléfonos abiertos. Vamos a ver. Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buen día, David de los Alcarizos. Adelante, David. Fíjese, la semana pasada me parece que uno de ustedes mencionó que Trump tiene la prensa en contra. Y yo le digo que mi punto de vista, que es una narrativa un poco falsa. Porque en Estados Unidos hay medios conservadores y medios liberales. Si usted ve, por ejemplo, CNN, por eso que es liberal, va a cuestionar a Trump, y otros medios más. Pero hay otros medios que sí apoyan y justifican todo de Trump, como Fox News, Newsmax, América. Entonces yo creo que para mí, vuelvo y repito, es una falsa narrativa que decir que los medios están en contra de Trump. Bueno. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, otra cosa, en el caso de que también usted mencionaron, si bien es cierto que es verdad que los demócratas, porque tampoco los demócratas son buenas cosas, ¿verdad? Porque no se puede tener malos favoritos. Sí. Pero quien más habló sobre ese tema y mantuvo en la palestra pública ese tema, inclusive hablando de que iba a haber sanciones drásticas y que todo lo involucrado iba a haber régimen de consecuencias, fue Trump. Sí. Y el problema de Trump no es con un independiente ni con los mismos demócratas. Es con su mismo movimiento MAGA, porque él le prometió que iba a haber sanciones, ¿me entiendes? Bueno. Entonces, ahora mismo ese movimiento se siente traicionado y engañado. Así Yo repito, Trump lamentablemente tiene un historial de vida ahí, de conocerle eso, de que Trump es una persona honesta, una persona que tiene un historial de vida, ahí está ahí. Entonces, eso es como pensar que Dios tiene corruptos favoritos, malos favoritos y pecadores favoritos. Bueno, ¿Es cuánto? Muchas gracias. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenos días. Miguel Fernández, del Distrito Nacional. Adelante, Miren, Miguel. Principalmente
la política debe ir cambiando. En Latinoamérica ha venido cambiando y como usted dice y mencionan y los análisis que se han venido haciendo, ese clamor de cambio que se necesita para la seguridad, la transparencia, una nueva visión de distribución de los recursos, es lo que está pidiendo también República Dominicana. Lo que pasa es que los mismos votantes exigen que a nosotros lo que hacemos política y lo que estamos en los territorios comunitarios no creen en nosotros. ¿Por quiénes votan? Porque aquellos que han buscado dinero del narcotráfico, aquellos empresarios que siempre tienen el timón y manillan y en momentos de campaña ejecutan sus candidatos para sus beneficios. Entonces, nosotros como sociedad debemos ir cambiando que los políticos, cuando enfoquemos propuestas, sean reales. Entonces los políticos se basan a muchísimas propuestas y se meten en esa cuestión de cambio sin saber que la van a hacer. Y República Dominicana tiene que levantarse un nuevo liderazgo para que pueda la mejor distribución de la riqueza se pueda distribuir mejor. Porque ¿qué ustedes ven, para terminar y concluir? Que los ricos son los que siguen gobernando. Ya ahora, ¿cuál es la herencia de los políticos? Son los empresarios, los hijos de los políticos que están en el poder, las situaciones y una distribución mire una del cosa, poder entre ellos mismos. Los ricos son, los políticos son el contrapeso de los ricos en las democracias. No pueden gobernar, los políticos no pueden gobernar solos, pero tampoco son los ricos los que pueden gobernar, porque si no, nadie tuviera nada, solo ellos tuvieran todo. Claro, pero sí. ¿Qué es lo que pasa? Que los ricos ahora mismo, como dice, están buscando y están manillando desde el timón. Son aliados. Son aliados. El pueblo tiene buscar un político que venga con nueva propuesta para la distribución, la riqueza de una mejor República Dominicana. Muchas gracias. Gracias. En YouTube tenemos un par de inquietudes. William Ortiz dice que necesitamos algún análisis sobre las posibles implicaciones del rezago de Latinoamérica en la enseñanza, entendimiento y uso de la inteligencia artificial. Dicen que no vamos bien. Bueno, Latinoamérica es una de las regiones más atrasadas del mundo en estas. Sí. Eso tiene que ver mucho con acceso a la tecnología, problemas en los sistemas de educación, baja inversión en educación, además de que son países con mucha diversidad étnica en algunos casos. Y eso dificulta mucho la construcción de un modelo educativo que funcione. Hay casos positivos como Argentina, sí, Chile, Colombia, que han logrado avanzar, y México también ha logrado. México, por ejemplo, a nivel tecnológico, sí, en Latinoamérica yo diría que son los que están más adelantados. Sí, el tecnológico de Monterrey, también. Brasil. Aunque Brasil es parte de Iberoamérica, no de Latinoamérica. Sí, de Latinoamérica. Pero bueno, en la región hay casos positivos y ejemplos negativos. Pero todo eso está asociado a la pobreza, sí, baja inversión educación y poco acceso a la tecnología, más bien. Entonces, aquí también dice Rafael Romero, porque tenemos que hablar un saludo a Rafael Romero. Hay que saludarlo. Amigo nuestro. Dice que nosotros atacamos mucho a Israel. No, al pueblo de Israel. No, hemos hablado de la al contrario, el derecho que tiene Israel de defenderse, y lo hemos defendido mucho, y hemos hablado de las campañas en contra de Israel. Lo primero que nosotros nunca hemos hecho un comentario contra el pueblo de Israel. Nosotros hemos hablado contra el liderazgo de Israel. Y no en contra tampoco. Y el liderazgo actual. Exacto. Ahora, en los últimos meses también. Porque estamos hablando de cómo ha llegado esos niveles, a esos niveles, solamente buscando la permanencia en el Estado. Claro. Y que está llegando a unos niveles que ya el mundo entero no. Igual que no todos los palestinos que han muerto allí, los niños que se están muriendo, esos niños no son terroristas. No. ¿Entiendes? O sea, entonces es de parte y parte. Y déjame decirte, hay responsabilidades repartidas. Claro. También. O sea, no solamente el ejército de Israel, sino los terroristas de Hamas que utilizan a esos niños como escudos humanos. Exactamente. Pero al final de cuentas, y recuerdo a Malcolm X, cuando en su discurso, La bala y el voto, que él decía que el votante norteamericano, cuando entraba en una casilla de votación, estaba ante un lobo y un zorro. El zorro
por la expresión de su cara, pensaba que se estaba riendo. Y el lobo, con la expresión de su cara, el votante se asustaba. Y usualmente apoyaba al zorro. Sí. Y él decía, los dos son dos depredadores. Se lo van a comer. Al final del día, usted va a estar en la fauce de uno de los dos. Entonces, ahí nadie tiene razón y los dos la tienen al mismo tiempo. Sí. Cada uno en su espectro. Ahora, para mantener ese régimen, todo lo que nosotros estamos diciendo aquí son hechos que yo no digo que son incontrovertibles, porque la verdad absoluta no la tiene nadie, pero son hechos y ahí están. Tratamos de ser objetivos, ¿verdad? Claro, para no irnos ni parcializarnos de un lado a otro. Hay otro que llamó, que hablaba que Trump no tiene la prensa en contra porque él conoce CNN y Fox. Sí. Pero resulta que... Pero tampoco la tiene a favor. No. Fox es el único medio que defiende las iniciativas de Trump y que presenta una imagen de Trump diferente, pero MSNBC, NBC, CNN y todas las demás... Le dan hasta con el cubo del agua. Y presentan una imagen. Yo iba a poner en el tema de Estados Unidos la diferencia en cómo la prensa ha manejado la aparición de Bill Clinton en los papeles de Epstein, en el expediente de Epstein, y la aparición de Donald Trump en esos mismos papeles. Y fíjense, hagan este ejercicio. ¿Qué es lo que dice Trump? Pero el que fue a la isla 28 veces fue Bill Clinton. No fui yo. El que aparece en los vuelos, en la lista de vuelos 28, a la isla. 28 veces, o 28, 38 veces. Aparece muchas veces, no me acuerdo cuántas son. Sí, Trump lo dijo. Pero Trump aparece volando con él en un avión, pero no era la isla. Y voló con su esposa. Es decir, no estamos diciendo que uno u otro, estamos diciendo cómo la prensa enseña la cobertura. La cobertura que la prensa le da a la aparición del nombre de Donald Trump. Y que lo que es rentable. Versus cómo la prensa maneja la aparición del nombre de Bill. Es que defender a Trump no es rentable. Lo que da titular es atacarlo. Correcto. Una última llamada y nos vamos. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Se fue. Y nos vamos nosotros también a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.